En las arenas de Mesopotamia, donde el Éufrates y el Tigris se entrelazan como venas de un gigante dormido, nació algo más que una civilización: Sumeria, el lugar donde, según los antiguos textos, los dioses caminaron junto a los hombres. Allí, entre templos dedicados a Enki y Enlil, y tablillas que hablan de creación, genética y conocimiento celestial, se oculta un misterio que podría reescribir el origen de la humanidad. ¿Y si no fuimos el resultado del azar, sino el fruto de un experimento divino? Hoy nos adentraremos en el enigma de Sumeria, el laboratorio Anunnaki desde el que nació la humanidad, un mundo donde los dioses bajaron del cielo para moldear carne, espíritu y conciencia. Historias de creación que hablan de manipulación genética, de enseñanza prohibida y de una alianza rota entre creadores y criaturas. Si crees que el pasado aún guarda las claves de nuestro destino, deja tu like y comenta qué crees tú. ¿Fuimos creados o despertados por algo más grande que nosotros? El amanecer sobre la llanura mesopotámica no mostraba nada que anticipara un cambio en la historia de la Tierra. Sin embargo, un día, sin transición aparente, algo comenzó a transformar aquel paisaje primitivo. Grupos humanos errantes, acostumbrados a sobrevivir entre marismas y ríos impredecibles, despertaron ante estructuras que no podían haber construido ellos mismos. Torres de ladrillos perfectamente alineados surgían donde antes solo había barro. Canales profundos, rectos como flechas, dirigían el agua con precisión desconocida. Era como si una civilización entera hubiera aparecido de la nada, de un día para otro, ya formada, ya funcional, ya adulta. Los primeros asentamientos mostraban patrones demasiado avanzados para sociedades que apenas habían domesticado la agricultura. Los pueblos observaban estas construcciones con asombro, incapaces de comprender cómo habían surgido. Parecían levantadas por manos que conocían defectos del terreno, tiempos del agua y ritmos del cielo. Los humanos copiaban lo que veían, pero jamás lograban reproducir la misma exactitud. En las noches, hablaban en susurros de seres que habían descendido mientras dormían, dejando ciudades a medio construir para que ellos continuaran. Sumer no creció como se espera en una civilización orgánica. No hubo una fase previa de aldeas complejas, ni un periodo lento de transición. Las ciudades surgieron ya con templos, con áreas administrativas, con sistemas de medición y escrituras preliminares. Era como si un plan maestro hubiera sido desplegado sobre el terreno, marcando ubicaciones exactas donde debían nacer los primeros centros urbanos. La humanidad despertó dentro de un diseño que no reconocía como propio. Los habitantes comenzaron a reunirse alrededor de estas estructuras incomprensibles. Poco a poco fueron ocupando los espacios vacíos entre los grandes edificios, dándoles vida, transformando el misterio en rutina. Pero aún así, nadie podía explicar cómo esas construcciones habían aparecido ni quién había trazado sus planos. A veces durante la noche, ciertos sonidos metálicos resonaban bajo la tierra, como si algo estuviera aún operando dentro del suelo. Una de las características más extrañas del surgimiento de Sumer fue la sincronización de conocimientos. En distintas ciudades, los humanos comenzaron a utilizar técnicas similares para medir el tiempo, levantar muros y planificar cultivos. No existía contacto entre regiones, y aún así, todos seguían patrones idénticos. Esto no era evolución cultural, era instrucción. Una instrucción silenciosa, impartida por maestros invisibles. Los ancianos contaban que, en las primeras noches de la gran transformación, luces descendían de los cielos y se posaban sobre las nuevas construcciones. Los más valientes se acercaban, pero siempre encontraban las puertas selladas, como si los visitantes no desearan contacto directo. Tras cada una de esas visitas luminosas,
aparecían nuevos elementos, una herramienta, una sala añadida, un mural incompleto, como si las ciudades estuvieran siendo ensambladas por fases. El ritmo de expansión fue tan rápido que los humanos apenas podían seguirlo. En pocas generaciones, Sumer ya tenía estructuras sociales, económicas y rituales que en otras partes del mundo tardarían miles de años en aparecer. Humanos que nunca habían visto un texto se encontraron con símbolos que organizaban el mundo. Pastores que nunca habían regido más allá de sus rebaños se convirtieron en administradores de recursos. Todo parecía demasiado avanzado para haber surgido sin ayuda. Pero lo más sorprendente no fue lo que apareció, sino lo que quedó fuera de la vista. Bajo las grandes plataformas había cámaras selladas con herramientas desconocidas, piezas metálicas enterradas como si formaran parte de una maquinaria incomprensible. Algunos de estos recintos emitían un calor tenue, como si una energía latente permaneciera activa. Los humanos nunca los abrieron, solo sabían que estaban allí y que no eran obra de manos humanas. A medida que Sumer crecía, una pregunta comenzó a extenderse entre los habitantes. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué aquí? ¿Qué propósito había detrás del surgimiento repentino de ciudades tan avanzadas en un mundo que aún no conocía la rueda? Nadie tenía respuestas, pero todos coincidían en una sensación inquietante. La civilización había sido puesta allí deliberadamente. No era el inicio natural de la historia humana, era una intervención. Así nació Sumer, no como fruto de evolución, sino como el despliegue repentino de un conocimiento que los humanos no habían pedido y que apenas comenzaban a comprender. Las primeras generaciones que habitaron las ciudades recién formadas escuchaban frecuentemente un rumor que recorría las noches, que seres luminosos descendían desde el cielo para inspeccionar las construcciones. Nadie sabía describirlos con precisión, porque siempre aparecían en silencios profundos, envueltos en brumas de luz que ocultaban sus formas. Pero los pocos que afirmaban haberlos visto hablaban de figuras altas, erguidas, cubiertas con una especie de tejido brillante que reflejaba la luna. El descenso de estos seres no tenía nada de espiritual. No flotaban como apariciones etéreas, aterrizaban con precisión calculada, moviéndose con seguridad, como quienes conocen bien la gravedad de un mundo que no es el suyo. A veces, sus pies dejaban huellas profundas en el suelo, huellas que tardaban semanas en desvanecerse. Los humanos las interpretaban como marcas sagradas, ellos como simples rastros de su presencia física. Los templos comenzaban a desarrollarse alrededor de lugares donde estos seres descendían con mayor frecuencia. Pero, desde la perspectiva del narrador que lo ve todo, aquello no era adoración, era logística. Los visitantes descendían para calibrar, ajustar, supervisar. Entraban en cámaras selladas y manipulaban objetos que parecían activar energías invisibles. Todo sucedía en silencio, pero con una precisión que recordaba más a una operación científica que a un rito religioso. Los humanos observaban desde lejos, temerosos de acercarse, no porque fueran violentos, sino porque había algo en aquellos seres que desafiaba toda comprensión humana. Sus voces eran profundas, moduladas, como si provinieran de un vientre metálico. Cuando hablaban entre ellos, lo hacían con sonidos que parecían reverberar en el aire. No había emoción evidente, solo un intercambio de instrucciones. En algunas ocasiones, uno de ellos se acercaba a los humanos y observaba sus rostros, sus manos, sus movimientos. No parecía juzgarlos, parecía estudiarlos. Medía proporciones, evaluaba fuerza, analizaba su comportamiento.
A veces recogía muestras del suelo cerca de ellos, como si comparara sus características con la de otros lugares. Todo aquello revelaba un propósito claro. Estaban recopilando datos. Los relatos posteriores hablarían de ellos como dioses, pero la escena real distaba de ese concepto. Estos seres no buscaban adoración, buscaban resultados. Observaban cómo los humanos utilizaban herramientas, cómo aprendían tareas, cómo se adaptaban a los nuevos entornos urbanos. Era evidente que no se trataba de deidades caprichosas, sino de supervisores de un proyecto en desarrollo. A veces, al amanecer, los humanos encontraban marcas en la tierra donde las luces habían descendido durante la noche. Círculos perfectos, surcos paralelos, patrones geométricos imposibles para una herramienta de la época. Estos rastros duraban poco, como si los visitantes se aseguraran de borrar toda evidencia visible con el paso del tiempo. Pero quienes los veían quedaban convencidos de haber presenciado algo que no pertenecía al mundo humano. Algunas noches, los seres ascendían de nuevo en columnas de luz que cortaban el cielo como lanzas silenciosas. Los niños miraban con miedo, los ancianos con reverencia, los líderes con incertidumbre. Sabían que esos seres venían con un propósito, pero nadie entendía cuál. Lo único claro era que las ciudades no habían sido levantadas para los humanos, sino para estos visitantes. Con el tiempo, los humanos empezaron a imitarlos. Copiaron sus formas en estatuas, reprodujeron sus gestos en ceremonias y trataron de descifrar sus sonidos. La presencia de los visitantes no solo transformó la tecnología de Sumer, sino también su identidad. Porque aquellos que bajaron del cielo no eran dioses en un sentido espiritual. Eran seres físicos, reales, tangibles, y lo que buscaban en la tierra apenas comenzaba a revelarse. En un tiempo en que los humanos aún vagaban sin rumbo por las marismas del sur, apareció un asentamiento distinto a todo lo conocido. Eridu. No nació como un conjunto de chozas agrupadas, ni como un campamento improvisado. Surgió ya con una estructura definida, con un centro monumental que dominaba el horizonte y canales perfectamente delineados que guiaban el agua como si obedecieran una inteligencia calculadora. Ningún humano recordaba haber construido nada semejante. Simplemente, un día, Eridu estaba allí. El corazón de la ciudad era un edificio tan grande que los habitantes apenas comprendían su propósito. Tenía escalinatas amplias, muros gruesos y una simetría imposible para quienes apenas conocían la cuerda y el barro. Durante la noche, ese edificio parecía resonar, como si dentro funcionaran mecanismos que los humanos no podían ver ni imaginar. Era evidente que la estructura estaba diseñada para operar, no para decorar. Los visitantes celestiales descendían con especial frecuencia sobre Eridu. Allí entraban por puertas selladas que los humanos no podían abrir. Allí realizaban ajustes sobre paneles que respondían a su tacto, produciendo destellos tenues. Allí pasaban largas horas sin emitir sonido alguno, concentrados en dispositivos cuya función la humanidad tardaría milenios en comprender. Todo indicaba que Eridu no era una ciudad humana, sino una instalación. Los humanos que se asentaron alrededor de la estructura principal comenzaron a trabajar siguiendo instrucciones simples: transportar materiales, limpiar los canales, levantar muros secundarios. Pero aunque participaban en el proceso, nunca entendieron el diseño general. Era como si los visitantes entregaran solo fragmentos de conocimiento, manteniendo el resto escondido detrás de sus puertas inaccesibles. Eridu creció rápidamente. Sus canales, diseñados con una precisión que ningún humano podía replicar,
permitían una irrigación constante incluso en épocas secas. Esto atrajo a grupos de cazadores y recolectores que pronto abandonaron sus estilos de vida nómada para sentarse junto a la ciudad. La abundancia repentina no era fruto de la naturaleza, era producto de un plan, un sistema que había sido implementado por los arquitectos del cielo. Con el tiempo, los visitantes comenzaron a interactuar más estrechamente con los humanos que vivían allí. Les mostraron cómo fabricar herramientas más resistentes, cómo levantar muros más estables y cómo organizar el trabajo en grupos eficientes. No lo hacían para elevar a la humanidad espiritualmente, sino para convertir a esos hombres en operadores funcionales de la maquinaria urbana. Los primeros sacerdotes surgieron no como líderes religiosos, sino como intermediarios logísticos. Eran humanos que entendían mejor las órdenes de los visitantes y podían transmitirlas al resto. Estos sacerdotes no adoraban, coordinaban. Su papel era asegurar que los procesos funcionaran sin interrupciones, que el flujo de agua fuera el adecuado y que la población no interfiriera con las zonas prohibidas. Bajo la superficie de Eridu existían cámaras subterráneas que los humanos evitaban por instinto. No era miedo irracional. Desde allí provenían vibraciones, pulsos rítmicos, como si un corazón metálico latiera oculto bajo el suelo. Algunos cazadores afirmaban haber visto luces subterráneas filtrarse entre las grietas, pero los sacerdotes ordenaban silencio. Era un asunto que pertenecía solo a los visitantes. Eridu se convirtió así en el primer nodo del proyecto que los visitantes estaban desplegando en la Tierra. No era una ciudad en el sentido humano del término. Era una base de operaciones, un centro donde se coordinaba la expansión planificada de la civilización. Los humanos, sin saberlo, habían sido integrados en un sistema mayor, uno que moldearía su destino durante milenios. Y así, la primera ciudad no fue fundada por manos humanas, sino por seres que necesitaban un punto estable desde el cual dirigir la transformación del mundo. La historia de Enki no comenzó en Eridu, aunque allí estableció su laboratorio más importante. Desde el primer día en que los visitantes descendieron a la Tierra, fue él quien mostró mayor interés por la biodiversidad del planeta. Mientras otros supervisaban construcciones o alineaciones celestes, Enki pasaba horas observando animales, recolectando plantas, examinando el barro de los ríos y analizando la composición del aire. Sus movimientos eran meticulosos, casi delicados, como si la vida terrestre le resultara más fascinante que cualquier estructura. Nadie entre los humanos entendía la función de los instrumentos que utilizaba. Algunos parecían medir energía invisible, otros analizaban patrones en el agua y el suelo, otros más proyectaban símbolos flotantes que desaparecían al instante. Enki trabajaba en silencio, registrando cada dato en paneles que respondían únicamente a su toque. Desde fuera, parecía un brujo celestial, pero viéndolo de cerca, era el científico más avanzado que jamás había pisado la Tierra. Su fascinación por la vida no era contemplativa, sino funcional. Comprendió rápidamente las limitaciones de la fauna local y la fragilidad de las especies terrestres ante cambios bruscos. Concluyó que, si los visitantes deseaban un colaborador eficaz en sus proyectos, debían intervenir directamente en el tejido biológico del planeta. No buscaba crear vida desde cero, sino mejorar la existente, adaptarla a nuevas funciones. Enki dedicó largas jornadas a estudiar la estructura corporal de los humanos primitivos. Observaba cómo se movían, cómo reaccionaban al dolor, cómo tomaban decisiones. Pronto descubrió que tenían un potencial inmenso,
pero bloqueado por limitaciones evolutivas que los hacían inadecuados para trabajos complejos. Fue entonces cuando concibió la idea de intervenir en su biología, no por capricho, sino por necesidad operativa. Trabajaba en cámaras donde los humanos nunca entraban. Dentro de ellas, tan silenciosas que ni el viento se atrevía a atravesarlas, Enki manipulaba matrices biológicas con herramientas que generaban filamentos de luz. A veces introducía pequeñas variaciones, otras veces realizaba cambios más profundos. No experimentaba por curiosidad, ajustaba parámetros, analizaba resultados, descartaba errores. Su objetivo era crear un ser que pudiera aprender, obedecer y adaptarse. Pero Enki no era un constructor de máquinas sin emociones. Había una cierta compasión en su forma de actuar, una preocupación por no dañar la esencia natural de las criaturas terrestres. Cuando hablaba con otros visitantes, defendía la idea de que la nueva especie debía poseer no solo fuerza y resistencia, sino también creatividad y sensibilidad. Estas discusiones marcaron las primeras tensiones entre él y quienes veían a la humanidad como simple mano de obra. Los humanos que vivían en Eridu lo veían como un ser distinto a los demás visitantes. Mientras algunos se mantenían distantes, Enki se acercaba, observaba, incluso interactuaba cuando era necesario. A veces enseñaba gestos simples, otras veces corregía un movimiento, una postura, una técnica. Parecía estudiar tanto como instruir, como si cada humano fuera una pieza de un rompecabezas que aún intentaba resolver. A medida que perfeccionaba su trabajo, Enki pasaba más tiempo en el interior del gran templo de Eridu. Allí, en una sala aislada de todo contacto humano, los instrumentos brillaban con una intensidad creciente. Lo que ocurría dentro de esa sala sería recordado siglos después como magia divina, pero en realidad era el desarrollo silencioso de la ingeniería biológica más avanzada que la Tierra jamás había experimentado. Para los humanos, Enki era un dios que moldeaba la vida con barro y palabras. Para quienes conocen la verdad, era el arquitecto científico de una especie que estaba a punto de nacer. Dentro del recinto sagrado de Eridu, donde la luz azulada de los instrumentos celestiales nunca dejaba de palpitar, Enki y su equipo trabajaban en silencio absoluto. El ambiente era frío, casi estéril, muy distinto al bullicio del exterior. Las criaturas terrestres, aunque adaptadas a su ambiente, no poseían la capacidad de comprensión, obediencia y resistencia que los visitantes requerían para sus proyectos. Fue allí donde nació la idea de crear una especie que pudiera servir como colaborador indispensable en las tareas que los Anunnaki no deseaban realizar. Los primeros intentos no fueron exitosos. Varias combinaciones de matrices biológicas, extraídas de especies locales, producían organismos incapaces de sostenerse por sí mismos o con inteligencias insuficientes para ejecutar instrucciones básicas. En algunos casos, los organismos vivían solo unas horas. En otros, mostraban comportamientos erráticos. Enki observaba cada fracaso con frustración, pero también con determinación. Sabía que estaba cerca de un punto de convergencia genética. Fue entonces cuando decidió incorporar material biológico propio. No se trataba de una donación simbólica, sino de un proceso preciso en el que segmentos codificados de su linaje eran fusionados con estructuras humanas primitivas. Este ajuste proporcionaba estabilidad, longevidad y una capacidad cognitiva sin precedentes. Por primera vez, las criaturas resultantes comenzaban a reconocer patrones, a imitar gestos, a seguir instrucciones simples. La semilla del ser humano moderno empezaba a posicionarse.
Los visitantes observaron los avances con una mezcla de sorpresa y cautela. Sabían que Enki estaba creando una especie que no solo trabajaría para ellos, sino que eventualmente podría comprender su entorno más allá de lo previsto. Algunos temían que esa chispa de conciencia pudiera descontrolarse, pero Enki veía en ella el potencial de una civilización futura, capaz de sostener un mundo que los visitantes no podían administrar eternamente. Los primeros humanos fueron criados dentro del templo, bajo la supervisión constante de Enki. Aprendían con rapidez, asimilaban conceptos básicos y mostraban un desarrollo emocional que ninguna otra especie terrestre había demostrado. Había algo nuevo en sus ojos, una curiosidad persistente. Observaban todo con intensidad, como si el mundo fuera un enigma que deseaban descifrar. Para Enki, esa curiosidad era un logro. Para otros visitantes, era un riesgo. A medida que los humanos crecían, Enki comenzó a enseñarles tareas específicas. Les mostraba herramientas, les enseñaba a manipular barro, a levantar muros, a mantener canales limpios. Los humanos respondían con entusiasmo, buscando complacerlo. Cada gesto humano fortalecía la idea de que aquella especie sería capaz de sostener en el futuro toda la infraestructura que los visitantes planeaban expandir por la Tierra. Cuando los humanos fueron presentados a los demás visitantes, algunos quedaron impresionados. Nunca antes una especie local había mostrado tal rapidez de aprendizaje. Otros, sin embargo, reaccionaron con hostilidad velada. Temían que esa nueva especie desarrollara ambiciones propias, que creciera demasiado. Fue en este punto donde surgió la primera división real entre los visitantes sobre el destino del ser humano. Los humanos fueron llevados fuera del templo cuando alcanzaron suficiente estabilidad física. Allí, en la luz natural por primera vez, observaron un mundo vasto que no entendían, pero que les pertenecía de alguna forma. Sus primeros pasos fuera del recinto marcaron el inicio de la historia humana. Aunque al principio solo repetían tareas que les eran asignadas, pronto comenzaron a mostrar iniciativa propia. Recolectaban materiales sin que se les ordenara, exploraban terrenos nuevos, interactuaban entre ellos con estructuras sociales nacientes. Los visitantes no buscaban crear una especie que cuestionara, sino una que obedeciera, pero Enki había sembrado en ellos una chispa que ningún cálculo genético podía contener del todo: el deseo de aprender. Esa curiosidad sería la fuerza que impulsaría a la humanidad hacia su futuro, y también la causa de conflictos que los visitantes no habían previsto. Así, la creación del ser humano no fue un acto divino de amor ni un milagro espiritual. Fue la implementación deliberada de un proyecto biológico destinado a producir trabajadores eficientes. Pero sin que los creadores lo supieran, habían dado vida a una especie que un día querría algo más que obedecer. Querría comprender. Para las generaciones futuras, la historia de la creación humana sería contada como un acto simbólico. Una figura moldeada a partir del barro del río y animada con la sangre de los dioses. Pero dentro del santuario oculto de Eridu, aquella metáfora tenía un significado sorprendentemente literal. El barro no era simple tierra húmeda. Era un compuesto cuidadosamente seleccionado, rico en minerales esenciales, capaz de sostener matrices celulares. Era el soporte biológico sobre el cual Enki y su equipo trabajaban. El barro se mezclaba con fluidos sintetizados por los visitantes, fluidos que poseían propiedades regenerativas y estabilizadoras. Algunos de estos fluidos provenían directamente del linaje Anunnaki, aunque en cantidades tan mínimas que un humano jamás habría podido detectarlo.
Era esa combinación lo que daba a la nueva especie su equilibrio interno, su resistencia y su capacidad cognitiva superior. En los laboratorios de Eridu, la metáfora del barro y la sangre se convertía en un proceso técnico, calculado y repetible. Los humanos primitivos que habitaban cerca del templo veían a veces cómo los sacerdotes transportaban jarras selladas hacia cámaras prohibidas. No sabían que en su interior llevaban compuestos biológicos esenciales para el desarrollo humano. Desde su perspectiva, eran recipientes sagrados. Desde la perspectiva real, eran reactivos necesarios para mantener la estabilidad de las primeras generaciones. Las primeras formas humanas eran moldeadas literalmente en cuencos llenos del barro especial. Allí, bajo temperaturas controladas y con herramientas que emitían pulsos de energía, las células comenzaban a organizarse de manera acelerada. Los visitantes supervisaban las fases iniciales con precisión quirúrgica. Pequeñas alteraciones en la mezcla podían producir fallos en la estructura física o mental, por lo que cada gesto debía ser exacto. La sangre que se menciona en los mitos no era sangre en sentido literal, sino un fluido portador que contenía cadenas proteicas capaces de activar procesos evolutivos acelerados. Estas cadenas, derivadas del linaje de Enki, otorgaban al ser humano capacidades cognitivas y sensoriales muy superiores a las de su especie original. Era una fusión de naturaleza terrestre y conocimiento celeste. Una vez formados, los cuerpos eran trasladados a cápsulas donde se completaba la fase de maduración. Desde el exterior, un observador podría pensar que eran sarcófagos o cámaras sagradas, pero en realidad eran incubadoras tecnológicas que mantenían constantes las condiciones físicas del desarrollo. Los visitantes entraban y salían de la sala mientras ajustaban parámetros, observaban progresos y corregían anomalías. Con el tiempo, los humanos comenzaron a mostrar estabilidad suficiente para ser trasladados fuera del laboratorio. Sin embargo, los visitantes aún debían intervenir ocasionalmente, especialmente cuando la mezcla de barro y sangre no era adecuada o cuando el individuo mostraba fallos de coordinación. Estos ajustes generaron el mito de que los dioses perfeccionaban al ser humano con sus manos, como artesanos divinos. Los humanos que crecieron después de las primeras generaciones desconocían por completo su origen técnico. Para ellos, la historia había sido transmitida en forma de metáfora porque sus antepasados no comprendían los procesos a los que habían sido testigos parciales. Así nació la narrativa poética de seres moldeados de barro e imbuidos de esencia divina. Pero en la realidad absoluta, el barro era biología y la sangre era ingeniería. La metáfora preservó la belleza del acto, pero ocultó la verdad, que los humanos fueron el resultado de una manipulación genética precisa, no de un milagro espiritual. Mientras los humanos comenzaban a poblar las primeras ciudades y a adaptarse a las tareas para las que habían sido creados, existía un grupo cuyos esfuerzos sostenían silenciosamente la presencia de los visitantes en la Tierra. Los Igigi eran seres semejantes a los Anunnaki, pero pertenecientes a un rango distinto. No dirigían, sino que operaban. No gobernaban, sino que ejecutaban. Su misión incluía mantener las plataformas celestes, supervisar instalaciones orbitales, transportar materiales y asegurar la estabilidad de todos los sistemas que permitían a los visitantes habitar la Tierra. Desde arriba observaban el progreso humano con recelo. A diferencia de los Anunnaki, que veían a la nueva especie como herramienta o creación, los Igigi percibían a los humanos como intrusos,
Consideraban que su presencia en el planeta había alterado el equilibrio original de su misión. Cada día tenían que trabajar más horas para sostener operaciones que antes realizaban solo entre ellos. La carga era cada vez mayor y el resentimiento comenzó a crecer. En sus estaciones orbitales, los Igigi examinaban informes sobre la expansión humana. Veían cómo los Anunnaki dedicaban tiempo y recursos a perfeccionar la especie terrestre, mientras ellos seguían soportando trabajos pesados sin recibir reconocimiento. La diferencia de trato se hacía evidente. Los humanos con el tiempo serían reemplazo parcial de su labor, pero también una especie favorecida. Aquello alimentaba un descontento que avanzaba como fuego silencioso entre los operadores celestiales. La tensión estalló cuando los Igigi fueron obligados a incrementar su producción para satisfacer las necesidades de nuevas edificaciones en la superficie. Enki había acelerado el desarrollo humano, pero Enlil había aumentado las demandas energéticas y logísticas. En las estaciones orbitales, los Igigi comenzaron a reunirse en secreto. Discusiones agitadas se extendieron entre ellos. No querían destruir el proyecto, pero tampoco aceptaban seguir siendo los pilares invisibles de una misión que no les ofrecía descanso. Finalmente, la rebelión se desató en una noche en que la tierra brillaba bajo un cielo despejado. Un grupo numeroso de Igigi descendió desde sus plataformas sin autorización, reuniéndose cerca de una de las primeras ciudades humanas. Allí expresaron su protesta. No obedecerían más órdenes, no mantendrían más las operaciones celestes. Exigieron libertad o sustitución inmediata. Fue la primera vez que una estructura de mando celestial fue desafiada abiertamente. Los Anunnaki quedaron desconcertados. No esperaban que su propio personal se rebelara, y menos aún de forma tan directa. Enlil reaccionó con severidad, interpretando el levantamiento como una amenaza al control que ejercía sobre la Tierra. En cambio, Enki comprendió que la rebelión era consecuencia de las condiciones laborales extremas y la falta de consideración hacia los Igigi. No apoyó la rebelión, pero tampoco la condenó con violencia. Durante la confrontación, los humanos observaban desde la distancia, sin entender que presenciaban un conflicto interno entre seres que creían eternos y perfectos. Algunos escucharon gritos en lenguas desconocidas. Otros vieron luces desplazándose en el cielo mientras los Igigi dejaban sus puestos orbitales vacíos. Lo que para los humanos sería recordado más tarde como ángeles caídos, en realidad fue el colapso de un sistema de trabajo insostenible. La rebelión tuvo un efecto decisivo en la historia terrestre. Debido a la renuncia masiva de los Igigi, los Anunnaki se vieron obligados a acelerar la creación de humanos capaces de realizar una mayor variedad de tareas. El ser humano dejaría de ser solo un trabajador de superficie. Tendría que convertirse en pieza fundamental de la infraestructura completa, aprendiendo funciones que antes eran exclusivas de los celestiales. Los Igigi que desertaron no fueron destruidos. Simplemente dejaron de participar en la misión, retirándose a lugares desconocidos. Su desaparición generó un vacío que cambiaría para siempre el equilibrio entre dioses y humanos. La rebelión no fue un acto de maldad ni de traición, sino la primera afirmación de libertad en la historia de seres que, hasta entonces, no conocían la posibilidad de elegir. Tras la rebelión de los Igigi, Enki comprendió que la humanidad necesitaría no solo fuerza física, sino también capacidad de gestión, comunicación y liderazgo. Era necesario crear un humano distinto a los demás,
uno que pudiera entender y transmitir instrucciones sin distorsiones. Así nació Adapa, no como un hombre común, sino como un prototipo avanzado, cuidadosamente diseñado para poseer un intelecto superior. Adapa fue creado en una cámara distinta a la de los demás humanos. Enki utilizó segmentos genéticos que nunca había empleado antes, no para aumentar la obediencia, sino para refinar la claridad mental. Desde muy joven, Adapa mostraba una serenidad inusual. Observaba antes de actuar, razonaba antes de hablar. Parecía comprender conceptos complejos con una rapidez que sorprendió incluso a sus creadores. Los humanos veían en él un prodigio, los Anunnaki una herramienta excepcional. Enki lo entrenó personalmente. Le enseñó a interpretar símbolos, a preparar registros, a comprender las estaciones y los ritmos del cielo. Adapa absorbía todo con facilidad, desarrollando una habilidad que ningún otro humano poseía: la capacidad de anticipar lo que un sistema necesitaba antes de que fallara. Su pensamiento era lógico, preciso, casi matemático. Por primera vez, un humano podía colaborar de igual a igual en algunas tareas administrativas. Pero allí surgió la paradoja que cambiaría su destino. Cuanto más aprendía Adapa, más preguntas hacía. No se limitaba a repetir instrucciones. Quería comprender razones. ¿Por qué el cielo cambiaba? ¿Qué eran los dispositivos que los visitantes manipulaban? ¿De dónde venían las luces que aparecían en la noche? Enki respondía en parte, pero guardaba silencio en aquello que consideraba demasiado peligroso para revelarle. El potencial de Adapa alarmó a Enlil. Temía que un humano capaz de aprender tanto pudiera eventualmente desafiar los límites impuestos a su especie. Exigió que se evaluaran las capacidades del prototipo para determinar si era seguro permitir que continuara creciendo intelectualmente. Enki defendió a Adapa, asegurando que su conocimiento era útil, pero sabía que Enlil no estaba convencido. En un intento de demostrar la lealtad del humano, Enki envió a Adapa a realizar tareas administrativas en distintas ciudades. Allí Adapa sorprendió a todos. Organizó recursos, corrigió errores en sistemas de riego y enseñó a otros humanos a trabajar mejor. Era evidente que poseía una mente diseñada no solo para aprender, sino también para enseñar. Esta capacidad despertó respeto entre los humanos y vigilancia entre los visitantes. El momento decisivo llegó cuando Adapa hizo una pregunta prohibida. Quiso saber qué había más allá del cielo. Aquella inquietud no provenía de curiosidad inocente, sino de un razonamiento profundo. Si los visitantes descendían desde arriba, debía haber un lugar donde residían. Enlil interpretó esto como un signo de que la evolución de Adapa debía detenerse. El humano había alcanzado un nivel de pensamiento que no era conveniente permitir. Así, Adapa fue llamado ante los visitantes superiores, no para castigarlo, sino para evaluarlo. No sabía que estaba siendo examinado para determinar si su especie podía permitirse la sabiduría que él representaba. Su serenidad impresionó a los presentes, pero su impulso por comprender el origen de todo generó inquietud. Enki descubrió demasiado tarde que, al crear Adapa, había roto un equilibrio delicado. Había dado forma a un humano capaz de razonar casi como un celestial, pero atrapado en un cuerpo terrestre. Adapa era el puente perfecto, pero un puente que algunos querían destruir antes de que conectara mundos que debían permanecer separados. Para la humanidad, Adapa sería recordado como el primer sabio, pero para los Anunnaki fue el primer aviso de que los humanos podían volverse más inteligentes de lo que ellos habían planeado. Cuando los humanos comenzaron a multiplicarse
y las primeras ciudades crecieron alrededor de los templos, Enki comprendió que necesitaba un lugar aislado donde pudiera continuar perfeccionando su trabajo biológico sin interferencias. Así nació el Edén, situado en una región fértil donde los ríos formaban límites naturales que lo mantenían apartado del resto del mundo. Para los humanos que lo observaban desde lejos, parecía un jardín perfecto, pero visto desde dentro era un complejo cuidadosamente diseñado para experimentación y desarrollo. Los visitantes construyeron estructuras que se confundían con la naturaleza. Algunas cámaras se ocultaban bajo terrazas cubiertas de vegetación, mientras que otras se camuflaban entre árboles que, curiosamente, no existían en ninguna otra región. Estos árboles crecían más rápido, daban frutos más densos y poseían propiedades que influían en la salud de los humanos seleccionados para vivir allí. Cada planta dentro del Edén tenía un propósito preciso dentro del programa biológico. Enki trasladó al Edén a ciertos humanos especiales, aquellos que mostraban curiosidad intensa, sensibilidad perceptiva o habilidades cognitivas superiores. No eran esclavos ni prisioneros, eran sujetos de estudio. Allí aprendían a convivir con un entorno diferente, donde la vida parecía florecer sin esfuerzo. Su organismo reaccionaba de manera acelerada a los nutrientes del lugar, como si el ambiente hubiese sido calibrado para potenciar ciertas características genéticas. En el centro del complejo existía una estructura circular donde Enki realizaba ajustes avanzados. Desde fuera parecía un santuario. Por dentro funcionaba como un laboratorio donde se analizaban respuestas biológicas ante estímulos específicos. Los humanos que entraban allí describían sensaciones extrañas, visiones breves, claridad mental repentina o sueños vívidos relacionados con los visitantes. No sabían que estaban siendo expuestos a frecuencias manipuladas para activar regiones dormidas del cerebro. A diferencia de Eridu, donde se trabajaba con grandes grupos humanos, el Edén permitía un trato individualizado. Enki supervisaba personalmente la evolución de cada individuo, observando cómo se adaptaban a nuevos alimentos, nuevas tareas, nuevas condiciones climáticas. Quería determinar hasta dónde podía empujar la evolución sin quebrar la estabilidad emocional y física de su creación. Pero no todos los visitantes aprobaban este lugar. Enlil, al enterarse de su existencia, exigió que se controlara estrictamente quién podía entrar y salir. Consideraba que el Edén podía generar una clase de humanos demasiado capaces, aquellos que podrían cuestionar la autoridad o intentar comprender tecnologías que no les correspondían. Ordenó limitar el acceso y prohibió que los sujetos del Edén interactuaran con humanos comunes. La prohibición solo aumentó la intriga. Algunos humanos del exterior observaban el Edén con reverencia, como si detrás de sus muros naturales se escondiera un reino sagrado. Otros, en cambio, lo temían. Había rumores de que la tierra misma allí respondía a órdenes de los visitantes, que las plantas parecían obedecer patrones desconocidos. La verdad es que el Edén era una biosfera controlada, un experimento vivo. El conflicto surgió cuando uno de los humanos del Edén adquirió un nivel de percepción inusualmente alto. Comenzó a cuestionar la naturaleza de los visitantes y a interpretar símbolos que no debía comprender. Esto alarmó a Enlil, quien vio en ello el primer signo de que la humanidad podía alcanzar un nivel de conciencia demasiado cercano al suyo. Exigió cerrar el Edén y dispersar a sus habitantes para evitar un salto evolutivo no autorizado. Pero incluso después de su cierre, el Edén dejó una huella en quienes vivieron allí. Su paso por ese entorno controlado los marcó profundamente.
Su mente, su salud y su intuición se mantenían por encima del resto de los humanos. Aunque el complejo dejó de funcionar, el experimento había sido un éxito parcial, porque mientras existió, el Edén no fue un jardín espiritual, sino el laboratorio más avanzado del planeta. Cuando los humanos comenzaron a expandirse más allá de las primeras ciudades, los visitantes enfrentaron un problema creciente: la administración de una población que se multiplicaba rápidamente. Ya no bastaba con supervisar templos o instruir sacerdotes. Era necesario establecer un sistema político capaz de mantener el orden, ejecutar instrucciones y preservar la estructura social diseñada por los dioses. Así surgió la idea de la realeza. Enlil fue el primero en proponerlo. Sabía que los humanos respondían con mayor obediencia a figuras de autoridad visibles que a órdenes abstractas. Si se nombraba a un humano como gobernador local, los demás lo seguirían. Pero no podía ser un humano cualquiera. Debía poseer cualidades que lo diferenciaban del resto. Por eso eligieron individuos con modificaciones genéticas específicas, descendientes directos de los primeros prototipos diseñados por Enki. Estos primeros reyes poseían una mezcla sutil de habilidades físicas y cognitivas que los hacía destacar. Eran más altos, más resistentes, más perceptivos. Incluso su presencia imponía respeto. Los visitantes los entrenaron personalmente, enseñándoles a administrar recursos, supervisar canalizaciones, mantener el orden y dirigir pequeños ejércitos. En apariencia, eran líderes humanos. En esencia, eran extensiones del mandato celestial. Para solidificar su autoridad, los visitantes realizaron ceremonias que los humanos percibieron como actos divinos. Ante la multitud, los reyes eran tocados por los dioses, bañados en luz o iniciados dentro de recintos a los que ningún otro humano podía entrar. No era magia, eran rituales diseñados para diferenciar a los gobernantes del resto de la población y reforzar la idea de que su derecho a reinar provenía directamente de los visitantes. Con el tiempo, la población comenzó a creer que la sangre de los reyes era distinta, más pura, más cercana a los dioses. Y aunque la interpretación era simbólica, tenía un fundamento real. Los reyes poseían alteraciones genéticas que otros humanos no tenían. Estas pequeñas diferencias hacían que su linaje fuera particularmente apto para asumir roles de mando y soportar cargas de responsabilidad continuas. Los reyes no gobernaban solos. Los visitantes instalaban en cada ciudad una especie de código de instrucciones, un conjunto de normas y procedimientos que los reyes debían seguir estrictamente. Este sistema garantizaba que la humanidad nunca se desviara demasiado del plan inicial. La realeza, entonces, no era una distinción honorífica, era una herramienta de control sofisticada. Algunos reyes, con el tiempo, comenzaron a desarrollar ambiciones propias. Sentían el peso de su conexión divina y aspiraban a comprender mejor sus orígenes. Fue entonces cuando los visitantes intervinieron con fuerza. Les recordaron que su función era custodiar el orden, no desafiarlo. Varios linajes fueron corregidos o sustituidos cuando mostraron rasgos de independencia excesiva. Para los humanos comunes, la realeza se volvió un puente entre su mundo y el cielo. Los reyes interpretaban signos, dictaban normas, transmitían mensajes de los dioses y resolvían disputas. Su autoridad era incuestionable, pero detrás de esa imagen majestuosa se escondía una verdad más técnica. Eran administradores seleccionados para mantener la civilización funcionando según parámetros precisos. Así, la entrega de la realeza no fue un acto ceremonial, sino una decisión calculada. Los reyes eran humanos,
pero humanos calibrados. Eran líderes, sí, pero también engranajes del sistema que mantenía la tierra alineada con los deseos de quienes vinieron del cielo. Con la expansión de las primeras ciudades, los escribas comenzaron a registrar el paso del tiempo y los reinados humanos. Sin embargo, entre sus tablillas apareció algo que desconcertaría a generaciones enteras. Una lista de reyes cuyos mandatos se extendían por cientos, incluso miles de años. Para los humanos comunes, estas cifras parecían exageraciones simbólicas, pero para los visitantes eran registros exactos de gobernantes híbridos, diseñados para resistir el desgaste que la administración de un imperio requería. Los primeros reyes no envejecían al ritmo normal. Sus cuerpos estaban optimizados con modificaciones discretas que prolongaban de manera significativa su vitalidad. No eran inmortales, pero su metabolismo avanzaba de forma tan lenta que podían ejercer funciones durante siglos sin mostrar señales visibles de decadencia. Esta longevidad no era un privilegio, sino una necesidad. Los visitantes requerían gobernantes estables en un mundo donde la civilización aún pendía de hilos frágiles. Para mantener esa estabilidad, los Anunnaki intervenían periódicamente en los reyes, aplicando ajustes biológicos que reactivaban funciones celulares. Estos procedimientos se realizaban en cámaras selladas dentro de los templos, donde nadie más podía entrar. A ojos humanos, parecían rituales sagrados. En realidad, eran sesiones de mantenimiento que prolongaban la vida del linaje gobernante. Los escribas, sin comprender la naturaleza técnica de estos procesos, registraron en sus tablillas lo que veían. Reyes que gobernaban 200, 400 o hasta 1000 años. No imaginaban que sus textos serían interpretados milenios después como exageraciones míticas. Para ellos, aquellos reinados extraordinarios eran parte de la normalidad de un mundo administrado por seres que desafiaban los límites humanos. A medida que el número de ciudades aumentaba, la lista de reyes se hacía más compleja. Los visitantes designaban gobernantes específicos según la función que cada ciudad desempeñaba. Algunos reyes se encargaban del control hidráulico, otros del almacenamiento agrícola, otros de la vigilancia astronómica. Era una red de mando distribuida, mantenida por individuos diseñados para soportar un nivel de responsabilidad imposible para un humano común. Sin embargo, la longevidad comenzó a generar problemas políticos. Las poblaciones veían cómo sus reyes no envejecían mientras ellos sí lo hacían. Esta diferencia alimentó la idea de que la sangre de los gobernantes era divina, y aunque no comprendían lo que ello implicaba, desarrollaron un culto alrededor de su figura. La estabilidad política que buscaban los visitantes se convirtió inadvertidamente en reverencia religiosa. Algunos reyes, influidos por esa veneración, comenzaron a creer que su longevidad era parte de un destino sagrado, no un programa diseñado. Surgieron tensiones internas cuando ciertos reyes intentaron extender su autoridad más allá de lo permitido o interpretar las instrucciones de los visitantes según su propia conveniencia. Estas desviaciones obligaron a los Anunnaki a intervenir directamente en varias ocasiones, retirando o reemplazando linajes completos. La lista de reyes de larga vida también cumplía una función interna para los visitantes. Era un registro de control. En él se anotaban las modificaciones realizadas, las fechas de ajuste biológico y los eventos significativos durante cada reinado. Lo que para los humanos era un texto histórico, para los Anunnaki era un archivo técnico de su propio sistema administrativo implantado en la Tierra.
Con el tiempo, cuando los visitantes comenzaron a retirarse gradualmente, la longevidad de los reyes se redujo. Sin mantenimiento, el linaje híbrido inició un proceso de normalización genética. Los reyes posteriores vivieron vidas más breves, y la lista ancestral pasó a interpretarse como un fragmento de un pasado glorioso, imposible de replicar. Los humanos olvidaron que alguna vez existieron gobernantes diseñados para durar siglos. La lista de reyes antediluvianos no era poesía ni exageración simbólica. Era el registro exacto de una élite híbrida creada para sostener la primera gran civilización humana. A medida que la civilización crecía, también lo hacían las tensiones invisibles entre los Anunnaki. Enlil consideraba que los humanos estaban reproduciendo demasiado rápido y desarrollando una independencia peligrosa. A su juicio, había fallas en el diseño de Enki. Los humanos estaban adquiriendo curiosidad, creatividad y organización más allá de lo que él consideraba seguro. Las ciudades se expandían sin control y empezaban a generar conflictos entre sí. El equilibrio del proyecto estaba al borde del colapso. Mientras tanto, el clima terrestre atravesaba un periodo de inestabilidad severa. Las capas de hielo del norte experimentaban presiones crecientes y los océanos mostraban un ascenso preocupante. Desde sus estaciones celestes, los visitantes observaban un fenómeno que podía desencadenar inundaciones masivas. Pero para Enlil, aquello no era solo un peligro natural, era una oportunidad. Creía que la humanidad debía ser reiniciada. Las poblaciones habían crecido más de lo previsto, los reyes comenzaban a actuar con autonomía y los sacerdotes empezaban a interpretar los mandatos celestiales según sus propios intereses. La estructura original estaba desmoronándose. Enlil concluyó que permitir que las aguas cubrieran la mayor parte de la tierra resolvería el problema, eliminando a la mayoría de los humanos y dejando solo a los más controlables. Enki, al enterarse del plan, quedó horrorizado. Había dedicado siglos a perfeccionar la vida humana y no estaba dispuesto a permitir que desapareciera por completo. Sin embargo, las normas celestes prohibían interferir abiertamente en la decisión de Enlil. El Consejo había hablado, no ayudar a los humanos durante el evento catastrófico. Enki se vio atrapado entre la obediencia al mandato y su lealtad hacia la especie que había creado. Las señales del inminente desastre eran evidentes. Movimientos sísmicos, mareas violentas, cambios abruptos en los vientos. Los humanos presenciaban fenómenos que no podían explicar. Algunos afirmaban ver luces en el cielo, como si los visitantes observaran atentamente la tierra desde sus naves. Las ciudades costeras comenzaron a inundarse lentamente, pero los sacerdotes permanecían en silencio. Ninguno se atrevía a desafiar a los dioses. En los templos, los visitantes retiraron precipitadamente varios de sus dispositivos, sellaron cámaras, apagaron instrumentos y abandonaron lugares que habían operado durante siglos. Era un retroceso ordenado. No estaban huyendo, estaban preparando la tierra para un reinicio. Aquella retirada repentina fue interpretada como ira divina, cuando en realidad era simple protocolo de evacuación. Enki buscó una salida. No podía detener el diluvio, pero sí podía salvar una parte de la humanidad. Identificó a un hombre capaz de sobrevivir y preservar el conocimiento básico. Ziusudra. Le dio instrucciones en secreto, utilizando métodos que no violaban directamente las órdenes del Consejo. Lo guió para construir una embarcación resistente, no como un acto milagroso, sino como una maniobra calculada. Cuando las aguas finalmente llegaron, lo hicieron con una violencia incomparable. Los ríos se desbordaron, el mar avanzó tierra adentro
y las lluvias cayeron durante días sin descanso. La mayor parte de las ciudades sumerias desapareció bajo un manto uniforme de agua y lodo. Los templos se fracturaron, las plataformas celestes quedaron inutilizadas y casi toda la población humana pereció. Desde lo alto los visitantes observaron en silencio. Algunos mostraban incomodidad, otros satisfacción. Para Enlil el objetivo estaba cumplido. La humanidad había sido reducida a una escala manejable. Para Enki fue un desastre emocional. Observó cómo su creación se desvanecía bajo las aguas, sabiendo que solo una pequeña fracción sobreviviría para reconstruir lo que él había iniciado. El diluvio no fue un accidente natural ni un castigo moral. Fue un reinicio intencional, un punto y aparte en el experimento humano. Cuando las primeras señales del cataclismo se hicieron imposibles de ignorar, Enki comprendió que debía actuar con rapidez. No podía desafiar abiertamente la orden de Enlil, pero tampoco podía permitir que la humanidad desapareciera. La solución debía ser precisa: salvar a un solo hombre, uno cuya estabilidad emocional, fortaleza física y capacidad de liderazgo fueran suficientes para reiniciar la especie. Ese hombre era Ziusudra. Ziusudra no era un rey ni un sacerdote, pero poseía un rasgo que Enki valoraba por encima de todo: escuchaba. A diferencia de otros humanos, no cuestionaba impulsivamente lo que no entendía. Analizaba, observaba, deducía. Durante años había trabajado cerca de uno de los templos de Enki, y aunque nunca entró en contacto directo con él, había desarrollado una comprensión intuitiva de los ciclos naturales que superaba a la de sus propios líderes. Fue en una noche silenciosa cuando Enki se comunicó con él. No descendió en forma visible ni emitió luces deslumbrantes. Utilizó un mecanismo discreto, un dispositivo que proyectaba una voz modulada en el interior de la vivienda de Ziusudra mientras todos dormían. El mensaje era claro, directo, sin adornos ceremoniales. Debía construir un barco. No uno simbólico, sino una estructura capaz de resistir un mar embravecido que cubriría todo lo que conocía. Ziusudra no dudó. Recibió instrucciones técnicas que ningún humano de su tiempo debería haber entendido. Patrones geométricos para distribuir el peso, materiales que debía seleccionar, modos de sellar las juntas para evitar filtraciones y métodos para calcular el volumen necesario para sobrevivir semanas aislado del mundo. Era evidente que la embarcación no era una simple barca de pescadores. Era un refugio diseñado con parámetros precisos. Para evitar sospechas, Ziusudra trabajaba en silencio, con la ayuda de su familia. Cuando alguien preguntaba por qué construía un barco tan grande tierra adentro, respondía que obedecía a un sueño, una visión inexplicable. Aquella explicación, aunque vaga, bastó para que nadie interfiriera. Mientras tanto, Enki observaba desde la distancia, cuidando de no dejar rastro de su intervención. Con el paso de los días, la situación climática empeoró. El cielo adoptó un tono gris metálico y la presión atmosférica comenzó a cambiar de forma abrupta. Los animales se desplazaban inquietos. Los ríos rugían de manera inusual y el aire parecía cargado de electricidad. Ziusudra aceleró su trabajo. Al terminar, no sintió satisfacción, sino un profundo presentimiento. El mundo que conocía estaba a punto de desaparecer. Cuando las lluvias comenzaron, lo hicieron como si el cielo se hubiera abierto de golpe. No eran gotas, eran cortinas continuas de agua que golpeaban la tierra con una fuerza destructiva. La familia de Ziusudra subió a la embarcación mientras otros habitantes de la región observaban con desesperación cómo sus hogares desaparecían bajo el agua. No comprendían que el barco que tanto habían ridiculizado
Era ahora la única estructura capaz de soportar el diluvio. Durante días que parecieron eternos, Ziusudra navegó sin rumbo, viendo cómo montañas, templos y ciudades quedaban sepultados bajo un mar opaco. En ocasiones, escuchaba estruendos como si gigantescos bloques de tierra se desplomaran a lo lejos. En otras, veía luces en el cielo, naves de los visitantes supervisando el proceso desde alturas seguras. El mundo era ahora un océano sin fin. Cuando finalmente las aguas comenzaron a retroceder, el silencio era abrumador. No quedaban ciudades, ni templos, ni caminos, solo restos dispersos que emergían como huesos antiguos desde el fango. Ziusudra descendió de su embarcación con la carga de saber que era uno de los pocos humanos que habían sobrevivido. Se sentía pequeño, insignificante, pero también comprendía que tenía una responsabilidad que iba más allá de su propia vida. Enki se comunicó con él una vez más, no para guiarlo esta vez, sino para despedirse. Le indicó dónde establecerse, cómo reorganizar a la nueva población y qué conocimientos debía transmitir para evitar que la civilización colapsara de nuevo. Era una despedida velada, un cierre silencioso de una etapa que había marcado para siempre la historia humana. Ziusudra no fue un héroe mitológico, fue la variable que Enki protegió para mantener viva a la humanidad. Cuando las aguas del diluvio se retiraron finalmente y la tierra comenzó a secarse, el paisaje mostraba un aspecto irreconocible. Las antiguas ciudades habían desaparecido, los canales estaban borrados y las llanuras se habían transformado en depósitos de arcilla endurecida. La civilización que había tardado siglos en consolidarse había quedado reducida a nada. Pero los visitantes no vieron en ello un fracaso, sino una oportunidad para empezar de nuevo con mayor control. Una vez que la atmósfera se estabilizó, las primeras naves descendieron desde los cielos. No era un regreso triunfal, sino un operativo técnico. Los Anunnaki necesitaban reinstalar sus puntos de mando, reactivar los sistemas de observación terrestre y reconstruir los centros administrativos que habían perdido. Nippur, Eridu y otras ciudades antiguas ya no existían. Era necesario rediseñar todo el mapa urbano de la humanidad. Enlil, quien había impulsado la purga, tomó el liderazgo del proceso de reconstrucción. Ordenó la creación de ciudades más pequeñas, distribuidas de manera estratégica para evitar la concentración de población excesiva. No quería repetir los errores del pasado. Esta vez, la humanidad sería reiniciada bajo una supervisión estricta desde el primer día. Enki también regresó, pero con otra perspectiva. Aunque estaba devastado por la pérdida de millones de vidas humanas, entendía que el nuevo comienzo podía permitirle reintroducir conocimientos básicos sin despertar la desconfianza de Enlil. Supervisó la limpieza de terrenos, la selección de zonas fértiles y la implantación de técnicas agrícolas esenciales para garantizar la supervivencia inmediata. Los primeros humanos que descendieron del barco de Ziusudra se sorprendieron al ver a los visitantes nuevamente sobre la tierra firme. Después del horror que habían presenciado, los dioses parecían menos inalcanzables, más técnicos, casi vulnerables. Aún así, siguieron sus instrucciones sin cuestionarlas. Los supervivientes, dispersos y desorientados, estaban dispuestos a reconstruir cualquier cosa que les diera un propósito. Las nuevas ciudades se levantaron lentamente, pero con una mejora notable respecto a las anteriores. Las calles se organizaron de forma más lógica, los templos se construyeron con cimientos reforzados y los sistemas de agua se diseñaron para resistir fluctuaciones extremas. Todo seguía un plan más preciso,
como si los visitantes hubieran aprendido tanto del éxito inicial como del colapso reciente. Los reyes de larga vida no regresaron. La nueva humanidad sería gobernada por líderes de vida más breve, lo que permitiría mayor flexibilidad y adaptabilidad en la estructura social. Los visitantes supervisarían directamente la transmisión de conocimientos, evitando que los sacerdotes monopolizaran la información como había ocurrido antes del diluvio. Con el paso de los años, los templos volvieron a ser centros activos donde los humanos aprendían técnicas administrativas, agrícolas y astronómicas. Pero esta vez, los Anunnaki mantuvieron un contacto más limitado, reduciendo la exposición directa de su tecnología. No querían que la humanidad recordara demasiado del mundo antiguo. La mayoría de los mecanismos avanzados permanecieron ocultos bajo las nuevas estructuras. A pesar de la destrucción, la reconstrucción fue sorprendentemente rápida. Los visitantes trabajaban con una eficiencia que los humanos intentaban imitar. En pocas generaciones, nuevamente habían surgido centros urbanos que irradiaban conocimiento y organización hacia regiones lejanas. Pero esta vez, cada ciudad llevaba la marca silenciosa del control Anunnaki. Proporciones calculadas, símbolos incrustados en su diseño y rutas que conectaban puntos clave como si fueran nodos de una red mayor. La humanidad, sin comprenderlo, vivía dentro de un plan de reconstrucción diseñado por sus propios creadores. Los dioses no habían regresado por compasión, sino por necesidad. La tierra aún era su proyecto, y no estaban dispuestos a abandonarlo. Cuando las nuevas ciudades comenzaron a levantarse tras el diluvio, los visitantes establecieron un centro de coordinación que superaba en complejidad a cualquier otro lugar de la Tierra: Nippur. A los ojos de los humanos parecía un templo consagrado al servicio divino, pero quienes observaban detrás del velo cultural sabían que se trataba del verdadero corazón administrativo de los Anunnaki. Allí se reunían, no para recibir adoración, sino para supervisar el proyecto humano desde una estructura organizativa estricta. La construcción de Nippur fue realizada con materiales que los humanos no podían replicar. Sus cimientos estaban formados por bloques gigantescos cuya composición era desconocida, capaces de resistir tensiones sísmicas sin fracturarse. Sobre ellos, los visitantes levantaron plataformas y cámaras, donde instalaban dispositivos de observación, comunicación y análisis. Las paredes del recinto principal vibraban ligeramente, como si procesaran información de fuentes invisibles. Desde Nippur se controlaban los calendarios, los ciclos agrícolas y las rutas de comercio que comenzaban a formarse de nuevo. Los reyes humanos recibían allí instrucción directa, no solo en administración, sino también en gestión poblacional, logística y resolución de conflictos. Era un centro de mando militar, científico y político, disfrazado bajo el aspecto de un templo imponente. Ningún ser humano ordinario podía imaginar su verdadera función. En su interior había salas donde los Anunnaki discutían estrategias. Las mesas eran superficies luminosas que proyectaban mapas dinámicos del territorio, mostrando en tiempo real variaciones en los ríos, movimientos de población e incluso patrones climáticos. Los humanos que lograban ver estas luces desde la distancia creían que eran señales divinas, cuando en realidad eran datos procesados por tecnología avanzada. Enlil gobernaba desde Nippur con un enfoque rígido. Desde allí dictaba leyes que los reyes debían cumplir sin excepción. No permitía interpretaciones. Cada norma debía aplicarse tal como él la había redactado. Esto creó un sistema de control altamente eficiente,
pero también rígido, donde los humanos se convirtieron en engranajes dentro de una maquinaria supervisada constantemente desde el templo central. Enki, aunque participaba en reuniones en Nippur, evitaba involucrarse demasiado en su estructura de mando. Prefería trabajar en zonas periféricas, donde aún podía influir en los humanos sin la vigilancia estricta de su hermano. Cuando visitaba Nippur, llevaba un aire de incomodidad, como si ese lugar, tan ordenado, tan calculado, fuera contradictorio a la naturaleza de su obra. A los sacerdotes humanos se les permitió ingresar solo a ciertas cámaras externas. Su tarea principal era imitar lo que veían, creando rituales y ceremonias que disimularan la verdadera función del templo. El objetivo de los Anunnaki era claro: mantener el control sin revelar nunca la tecnología que sostenía su autoridad. Cuanto más místico pareciera Nippur, más obediencia generaría entre las masas. Con los años, el templo se convirtió en el centro espiritual de Sumer. La población creía que los dioses vivían allí de forma permanente. Pero en realidad los visitantes solo acudían cuando necesitaban coordinar movimientos estratégicos. El resto del tiempo, el templo funcionaba de manera autónoma, regulado por dispositivos que respondían únicamente a comandos Anunnaki. Nippur no era un santuario, era una torre de control, un centro desde el cual los visitantes dirigían la evolución humana. La humanidad vivía bajo su sombra sin saber que cada decisión importante que afectaba su vida se tomaba detrás de aquellas paredes que vibraban con energía invisible. Mientras Nippur operaba como centro administrativo, surgió una herramienta clave para garantizar que la humanidad siguiera el plan original sin desviarse: el Me. Los humanos lo interpretaban como una ley divina, una colección de preceptos sagrados que aseguraban el orden social. Pero detrás de la palabra poética se escondía algo mucho más complejo: un conjunto de protocolos transmitidos desde los templos a los gobernantes humanos, diseñados para mantener la civilización funcionando según parámetros precisos. Los Me no eran manuscritos ni tablillas simbólicas. Se entregaban a los reyes en ceremonias privadas dentro del templo, mediante dispositivos que proyectaban secuencias de símbolos, imágenes y sonidos destinados a fijarse en la memoria del iniciado. Eran instrucciones operativas, presentadas en un formato que la mente humana pudiera procesar sin comprender del todo su estructura técnica. Cada Me correspondía a un módulo de organización social: administración del agua, estructura familiar, orden militar, justicia, rituales, comercio y ciencia básica. Nada era dejado al azar. Los Anunnaki habían diseccionado la sociedad en componentes independientes, cada uno programado para minimizar el caos y maximizar la eficiencia. A ojos humanos, los Me eran leyes eternas. Para los visitantes, eran algoritmos aplicados a la conducta colectiva. Cuando un nuevo rey asumía el poder, debía recibir estos códigos directamente de un Anunnaki. El ritual era solemne, pero su propósito era práctico: instalar en la mente del gobernante un esquema mental de decisiones aceptadas, prohibidas y recomendadas. Los Me influían en su pensamiento, moldeando la forma en que entendía la justicia, la autoridad y el orden. No se trataba de manipulación emocional, sino de reprogramación cognitiva ligera. Los sacerdotes también recibían versiones simplificadas de estos códigos. Su función era replicarlos a través de rituales, cantos y símbolos. Así, sin darse cuenta, transmitían a la población directrices diseñadas para mantener la estabilidad social. Los Me se infiltraban en la cultura como tradiciones, costumbres y normas incuestionables, preservando la arquitectura del sistema Anunnaki
incluso cuando ellos no estaban presentes. A veces, un me fallaba. Cuando eso ocurría, una ciudad experimentaba cambios bruscos, corrupción descontrolada, conflictos internos o sistemas agrícolas desorganizados. Para corregir esos errores, los Anunnaki intervenían directamente, recalibrando la mente del rey o entregando un nuevo conjunto de códigos. Estos ajustes eran interpretados por la población como milagros o castigos divinos. Con el tiempo, ciertos reyes intentaron interpretar los me por cuenta propia, buscando adaptarlos a sus ambiciones personales. Ese fue uno de los mayores temores de Enlil. Por eso los códigos estaban diseñados de manera fragmentada. Ningún humano, por sí solo, tenía acceso al conjunto completo. Cada ciudad recibía solo los módulos necesarios para cumplir su función dentro del gran sistema regional. Los Me también incluían información que los humanos no entendían, símbolos astronómicos, diagramas energéticos y patrones de resonancia. En algunas ceremonias, estos símbolos se proyectaban durante segundos dentro de la mente del rey y luego desaparecían. Los humanos los recordaban como visiones divinas, pero su finalidad era calibrar su percepción del poder y el deber. Para los visitantes, los Me eran el equivalente a un manual operativo entregado a un administrador terrestre. Para los humanos eran el origen de su cultura, sus leyes y su espiritualidad. No sabían que las bases de su civilización habían sido instaladas mediante tecnología cognitiva avanzada. El Me no fue un regalo divino, sino una herramienta de control, una programación diseñada para mantener el experimento humano alineado, incluso cuando los dioses no estuvieran presentes. Tras la reactivación de la civilización en las llanuras mesopotámicas, los visitantes comprendieron que la humanidad había alcanzado un punto en el que podía expandirse más allá de los límites de Sumer. Los nuevos reyes formados bajo los Me demostraban suficiente capacidad para gobernar territorios crecientes. Pero la expansión no debía ser caótica. Debía seguir un patrón cuidadosamente diseñado. Y así, el conocimiento sumerio comenzó a irradiarse hacia regiones lejanas, como si una mano invisible trazara el mapa del futuro. El proceso no fue espontáneo. Los Anunnaki seleccionaron a ciertos humanos con habilidades destacadas y los enviaron a regiones donde los ríos, las montañas y los valles podían sostener nuevas ciudades. Les proporcionaron herramientas, semillas, técnicas de construcción y un paquete de normas que imitaban los sistemas administrativos de las primeras urbes. Dondequiera que estos colonos llegaban, surgían asentamientos que copiaban la estructura social original, templos, plazas centrales y canales. En algunas ocasiones, Enki acompañaba discretamente estas expediciones. No necesitaba mostrarse como un dios. Bastaba con orientar a los líderes en momentos clave, como cuando una gran migración cruzaba tierras inhóspitas o cuando un grupo se enfrentaba a una sequía inesperada. Su propósito era evitar que las nuevas civilizaciones cayeran en caos antes de estar listas para sostenerse por sí mismas. Entretanto, Enlil observaba desde Nippur con una mezcla de preocupación y pragmatismo. La expansión era necesaria, pero implicaba riesgos. Cuanto más se esparcía el conocimiento, más difícil sería controlar su interpretación. Los humanos, adaptables por naturaleza, comenzaban a modificar técnicas según sus necesidades locales. Aunque los visitantes deseaban uniformidad, la diversidad cultural emergía inevitablemente, como un fenómeno orgánico imposible de frenar. Aún así, la expansión continuó. En regiones cercanas al Golfo Pérsico, surgieron comunidades que desarrollaron
la pesca intensiva y el comercio marítimo. Hacia el norte, en las montañas, se formaron sociedades especializadas en minería y extracción de metales, utilizando herramientas y métodos que, aunque rudimentarios, tenían origen en las instrucciones sumerias iniciales. La influencia Anunnaki se esparcía sin necesidad de su presencia física. Con el paso de los siglos, estos asentamientos comenzaron a intercambiar bienes, ideas y técnicas. Los caminos se convirtieron en redes vivas que transportaban no solo productos, sino también conceptos. Matemáticas primitivas, calendarios básicos y escritura temprana viajaban de una región a otra como semillas que germinaban en tierras distantes. Lo que una vez había sido un punto luminoso en Mesopotamia se transformaba en una constelación cultural. A veces los visitantes intervenían directamente cuando detectaban desviaciones peligrosas, rituales que fomentaban rebeliones, estructuras políticas demasiado centralizadas o tecnologías improvisadas que podían alterar el equilibrio del proyecto. No siempre era necesario mostrar su presencia. Bastaba con que un rey recibiera un sueño extraño o un presagio inquietante para corregir la desviación. La expansión también fortaleció a los humanos. En regiones agrícolas surgieron nuevas formas de organización laboral. En zonas de montaña, desarrollaron técnicas para domesticar animales resistentes. En tierras distantes, inventaron métodos de almacenamiento que no existían en Sumer. Aunque la chispa inicial había sido Anunnaki, las variaciones eran puramente humanas. La civilización se adaptaba, crecía y respondía a su entorno con una creatividad inesperada. Para los Anunnaki, aquello era un arma de doble filo. La humanidad prosperaba más allá de lo previsto, pero también se alejaba de la supervisión directa. Se estaba formando un mundo que podía vivir sin ellos. La expansión del conocimiento había comenzado como un experimento controlado, pero estaba evolucionando por cuenta propia. Con el paso de los milenios, los Anunnaki comenzaron a reducir su presencia en la Tierra. No fue una retirada brusca, sino lenta, casi silenciosa, como si cada década borrara un poco más su influencia directa. Los templos seguían funcionando, los reyes seguían gobernando, y las ciudades prosperaban, pero los seres que una vez caminaban entre los humanos empezaban a ausentarse de manera prolongada, delegando decisiones en sacerdotes y gobernantes. Lo primero que desapareció fueron las reuniones abiertas. Antes, los Anunnaki convocaban a los reyes para transmitir directrices. Ahora enviaban mensajes simbólicos o revelaciones a través de sueños inducidos. Después dejaron de supervisar la infraestructura urbana. Los humanos, ya entrenados, se encargaban del riego, la agricultura y la construcción. Finalmente, cesaron incluso las visitas esporádicas a los templos sagrados. Pero ningún humano entendía por qué se marchaban. Las razones no eran simples. Por un lado, los Anunnaki habían logrado su objetivo inicial: crear una civilización autosuficiente que pudiera sostener la presencia indirecta de sus creadores. Por otro lado, los recursos necesarios para mantener sus bases operativas estaban disminuyendo. La Tierra había dejado de ser indispensable. Necesitaban reorganizar su presencia en otros territorios celestes y, sobre todo, reducir su exposición a los riesgos ambientales del planeta. Enlil apoyó la retirada. Consideraba que el experimento humano debía limitarse a observarse desde la distancia. Mientras las ciudades mantuvieran sus estructuras sociales, la humanidad evolucionaría de manera predecible. La interferencia directa solo provocaría nuevas tensiones, como las que habían conducido al diluvio.
Para él, la estabilidad era más importante que la presencia. En cambio, Enki vivió el proceso con melancolía. Había invertido incontables ciclos en perfeccionar la vida humana. Había visto crecer a la civilización desde los primeros prototipos hasta sociedades complejas. Sabía que, al retirarse, la humanidad perdería acceso a conocimientos que aún no estaba lista para desarrollar por sí sola, pero también comprendía que era inevitable. La humanidad debía aprender a caminar sin la mano que la había guiado desde el principio. La retirada también fue provocada por un fenómeno inesperado. Los humanos comenzaban a interpretar los actos de los Anunnaki como manifestaciones sagradas, y su presencia física generaba tensiones sociales. Algunos grupos los adoraban hasta el fanatismo. Otros querían rebelarse contra ellos. La coexistencia se volvía cada vez más compleja. No era seguro permanecer entre seres que comenzaban a verlos como dioses o como tiranos. Antes de marcharse definitivamente, los Anunnaki sellaron ciertos templos y desactivaron dispositivos que nunca debían caer en manos humanas. En algunos casos, enterraron cámaras completas bajo tierra, cubriéndolas con capas de arcilla y piedra. En otros trasladaron artefactos a regiones remotas donde ningún humano podría encontrarlos sin conocimiento previo. Era un apagado sistemático de tecnología. Para los humanos, este periodo se convirtió en una era de confusión. Los reyes seguían gobernando, pero ya no recibían instrucciones claras. Los sacerdotes interpretaban señales débiles, muchas veces inventando significados. La humanidad comenzó a desarrollar mitologías para llenar el vacío dejado por la ausencia de sus creadores. Historias que mezclaban verdad y símbolo en una misma narrativa. Y así, poco a poco, la presencia de los dioses se convirtió en memoria. La humanidad quedó sola en la tierra, preguntándose por qué los seres que moldearon su destino la habían abandonado. La retirada no fue un abandono cruel, sino el inicio de una nueva etapa en la que la humanidad tendría que demostrar si era capaz de sobrevivir sin quienes la habían diseñado. Cuando los Anunnaki iniciaron su retirada, no se llevaron todo lo que habían creado. En templos enterrados, cámaras selladas y bibliotecas ocultas, quedaron fragmentos de conocimiento que ningún humano debía poseer. Estos fragmentos, algunos deliberadamente codificados, otros olvidados por descuido, se convertirían en lo que más tarde las generaciones llamarían tablillas prohibidas. Su contenido era tan avanzado que los escribas que las encontraban no sabían si estaban leyendo mensajes divinos o advertencias incomprensibles. Las primeras tablillas extrañas aparecieron en ruinas cercanas a antiguos centros administrativos. Al principio, los sacerdotes creyeron que se trataba de textos rituales incompletos, pero rápidamente descubrieron símbolos que no coincidían con ninguna forma de escritura utilizada en Sumer. Había diagramas circulares que parecían representar cuerpos celestes, secuencias matemáticas que estaban más allá de la capacidad de cálculo humana de la época, y descripciones que sugerían tecnologías que ningún artesano podía reproducir. Algunos textos hablaban de ciclos planetarios que tardarían miles de años en repetirse. Otros describían composiciones minerales con precisión microscópica. Había incluso referencias a estructuras que parecían dispositivos energéticos. Aunque los humanos no podían interpretarlas correctamente, sentían que aquellas tablillas contenían algo prohibido. Era conocimiento que claramente no pertenecía al mundo en el que vivían. Los sacerdotes se dividieron respecto a qué hacer con ellas. Algunos querían estudiarlas,
aunque no comprendieran su verdadero propósito. Otros, temiendo que aquel conocimiento provocara la ira de los dioses que ya habían partido, ordenaron enterrarlas de nuevo o sellarlas en templos profundos. Temían que manipularlas pudiera alterar el orden que los Anunnaki habían dejado establecido. En algunos casos, ciertos reyes intentaron utilizar las tablillas para obtener ventajas sobre sus rivales. Creían que, descifrando los símbolos, podrían obtener armas, estructuras o estrategias olvidadas. Pero todos fracasaron. Las tablillas no estaban escritas para mentes humanas. Eran manuales técnicos, registros de procesos biológicos y astronómicos, o códigos operativos de dispositivos hace tiempo retirados. Quien intentaba interpretarlas solo obtenía confusión o superstición. Con el tiempo, los mitos comenzaron a crecer. Se decía que las tablillas podían invocar calamidades, que contenían nombres que jamás debían pronunciarse o que explicaban secretos sobre el origen del hombre que ningún rey estaba preparado para aceptar. La realidad era más simple y a la vez más profunda. Las tablillas eran restos de una ingeniería que no debía caer en manos humanas, porque podían provocar preguntas que los Anunnaki no querían responder. Una de las tablillas más polémicas describía lo que parecía ser un mapa interno del ser humano. No era anatómico, sino funcional. Explicaba cómo activaban ciertas capacidades cognitivas mediante frecuencias de sonido y luz. Otro fragmento hablaba de matrices genéticas, en términos tan avanzados que siglos después seguirían pareciendo imposibles. Aquello llevó a algunos sacerdotes a concluir que el hombre no había surgido de la tierra, sino de manos ajenas. El descubrimiento más inquietante surgió cuando un escriba encontró una tablilla que mencionaba la retirada de los Anunnaki mucho antes de que ocurriera. Parecía un registro anticipado, como si hubieran planificado su marcha desde el inicio del proyecto. Esto llevó a algunos a sospechar que la humanidad había sido diseñada para funcionar sin ellos desde el principio, y que su presencia en la Tierra solo había sido una fase temporal. Las tablillas prohibidas fueron escondidas, quemadas, reescritas o enterradas, en un intento desesperado de que su contenido no alterara el delicado equilibrio social. Pero el daño estaba hecho. Una vez que el ser humano vio fragmentos de una ciencia que no pertenecía a su mundo, comenzó a cuestionar la naturaleza de sus creadores y el propósito de su existencia. No era que las tablillas contuvieran magia o maldad, era que contenían la verdad, una verdad demasiado grande para una civilización que apenas comenzaba a caminar sola. Con la marcha definitiva de los Anunnaki, la humanidad quedó huérfana de la presencia directa que había guiado cada paso de su evolución. Pero aunque ya no caminaban entre los hombres, su influencia se mantuvo incrustada en cada aspecto de la civilización emergente. Desde la agricultura hasta la escritura, desde la arquitectura hasta las jerarquías políticas, todo llevaba la marca invisible de quienes habían moldeado el destino humano durante milenios. Las primeras generaciones tras su partida vivieron entre la nostalgia y la confusión. Algunos esperaban su regreso, otros temían que nunca volvieran. Los templos continuaron sus rituales, pero pronto se volvieron imitaciones de antiguos procedimientos cuyo verdadero propósito se había perdido. Sin la guía de los dioses, los sacerdotes transformaron instrucciones técnicas en símbolos espirituales, y lo que había sido ingeniería se convirtió en mito. Con el tiempo, los reinos se expandieron y la memoria de los visitantes comenzó a distorsionarse. Los Anunnaki pasaron de ser gobernantes a dioses, de ser ingenieros a creadores del cielo y la tierra.
Sus tecnologías incomprendidas se convirtieron en milagros. Las ciudades que habían construido con planos precisos se volvieron regalos divinos. La humanidad reinterpretó todo lo que había visto porque no tenía otra forma de explicarlo. Pero su legado no se limitó a mitos. Permaneció en la genética humana. Los primeros prototipos, las líneas reales y los humanos modificados del Edén dejaron rastros biológicos que se transmitieron durante generaciones. Algunas poblaciones demostraron habilidades cognitivas fuera de lo común. Otras poseían resistencia física que superaba lo esperado. Los visitantes se marcharon, pero fragmentos de su diseño perduraron en la sangre humana. El legado también persistió en la arquitectura. Las primeras ciudades del mundo siguieron patrones que imitaban los templos originales, alineaciones con estrellas, proporciones geométricas exactas y sistemas hidráulicos avanzados. Incluso cuando la humanidad olvidó quién había diseñado esas estructuras, siguió replicándolas instintivamente, como si el conocimiento estuviera grabado en su memoria colectiva. En los siglos posteriores, los humanos desarrollaron tecnologías propias, pero, aunque creían haberlas inventado desde cero, en realidad estaban redescubriendo principios que los Anunnaki habían introducido en su cultura tiempo atrás. Medición del tiempo, astronomía, escritura, contabilidad, navegación. La humanidad avanzó porque había heredado el impulso de comprender, un impulso sembrado por Enki desde el primer prototipo. Sin embargo, su mayor legado fue conceptual. Dejaron a la humanidad con una pregunta que ninguna civilización pudo responder por completo. ¿Qué somos realmente? ¿Una creación artificial, un experimento abandonado o una especie que logró trascender a sus creadores? Cada cultura que surgió después, Egipto, el Indo, Anatolia, América, conservó ecos de una misma premisa. Seres que bajaron del cielo, que enseñaron artes y ciencias, que caminaron entre reyes y gobernantes. La historia humana se fragmentó, pero la memoria persistió, disfrazada de mito. En algún nivel, la humanidad sabía que su origen no era simple. Sabía que había sido guiada, moldeada, dirigida. Y aunque los visitantes no regresaron, su sombra siguió proyectándose sobre cada era, como una presencia silenciosa observando desde la distancia. El legado Anunnaki no fue una mitología inventada. Fue el cimiento de la civilización moderna. La huella de aquellos que, durante un tiempo, se convirtieron en los padres no reconocidos de la humanidad. Sumeria pudo ser más que el inicio de la civilización. Pudo ser el escenario del primer contacto entre la humanidad y sus verdaderos arquitectos. En cada tablilla, en cada símbolo, en cada mito sobre los Anunnaki, se oculta un eco de conocimiento que parece anticipar nuestro propio futuro. Tal vez los dioses no se marcharon. Tal vez solo esperaron a que entendiéramos lo que ellos nos enseñaron. Si sientes que la historia oficial no cuenta toda la verdad, suscríbete, comparte este video y acompáñame en la búsqueda del legado oculto de los dioses. Porque entender el pasado podría ser la única forma de recordar quiénes somos realmente.